Hola a todos, me llamo Javier Antonio Nisa Ávila y os doy la bienvenida al Nodos 2021. En este caso, hoy vamos a hablar en el nodo número 5 sobre literatura lingüística y traducción y concretamente en el simposio de otras líneas de trabajo. En mi caso, soy jurista especializado en inteligencia artificial y en lingüística jurídica. Y hoy os vengo a hablar sobre la caramelización del lenguaje legal en la administración electrónica, un problema jurídico. En este caso, pues la sociedad actualmente se está dirigiendo hacia una evolución tecnológica cada vez de forma más acelerada. Lo que es la inmediatez y la necesidad de que todo se resuelva sobre la marcha y como si todo fuera un puro comercio, se está cada vez imperando más dentro de lo que sería la administración y concretamente dentro de la administración electrónica. Está habiendo un cambio de paradigma desde un punto de vista jurídico y social frente a la administración y cada vez más los administrados están exigiendo que la relación con la administración sea lo más parecido a una vinculación comercial, de que yo te compro un producto y tú me das el servicio o el producto que yo quiero, que más que una relación realmente con una propia administración. El problema no radica ahí, el principal problema está en que la administración cada vez más está adoptando ese rol de comercio, entre comillas, ¿no?, frente a lo que sería el propio administrado. Y está cada vez forzando más la maquinaria administrativista, lo que sería el dogma administrativo, lo está forzando cada vez más y lo está enfocando hacia un lugar más cercano al comercio que más que a la resolución de problemas o a la reducción de procesos o procedimientos administrativos frente al administrado. Este problema que se está empezando a dar dentro de la administración y concretamente en la vertiente de la administración electrónica, que es lo que evidentemente cada vez cualquier estado o cualquier país es a lo que va caminando, este problema se está enfocando sobre todo en lo que sería en las web apps o en las apps o en las aplicaciones propiamente dichas que nos encontramos en los diferentes markets, ¿no? En las cuales se está cada vez más localizando un problema que ya se está acuciando y que está empezando a agravarse. Y el problema es el lenguaje que se está usando en estas apps. Existe entre comillas una guerra entre lo que sería el lenguaje propio que pretenden usar o se quiere usar desde el punto de vista de la ingeniería y el lenguaje propio que se debe usar desde un punto de vista jurídico. Y están chocando entre sí, porque existe una gran diferencia de enfoque respecto a lo que los ingenieros piensan o creen que debe existir respecto al lenguaje que se usa en una aplicación o en una web, respecto a lo que los juristas entendemos que debe ser así. El problema es que desde un punto de vista lingüístico existen dos tipos de lenguaje natural respecto a lo que serían las apps. El lenguaje natural de navegación, que es el lenguaje que se debe usar desde un punto de vista de navegabilidad según lo que sería la rama de ingeniería para que una app sea lo suficientemente ágil y simple para poder resolver los problemas o el por qué ese usuario ha descargado esa app. Y luego está el lenguaje que consideran los juristas que debe existir en torno a la administración electrónica independientemente de la vía por la cual se esté mostrando, se esté permitiendo al usuario acceder a esta administración. El problema viene cuando estos dos mundos convergen y chocan en el sentido de el desarrollo de apps para una administración. Las apps las desarrollan siempre terceros, nunca las desarrolla la propia administración e independientemente de ello, porque debe servirse a una propia administración o el desarrollo de una aplicación, existe el problema que estamos hablando. Las aplicaciones tienen tanto las web como las aplicaciones de móvil tienen un problema y es que desde un punto de vista administrativo, y es que el hecho de querer ofrecer procedimientos o procesos demasiado complejos desde un enfoque de una app de un móvil o una app de una tablet como la que tengo en las manos o una web muy sencilla es un problema jurídico respecto al lenguaje que se usa. ¿Por qué? Porque cada vez más se está usando un lenguaje muy asertivo, un lenguaje muy dulcificado, un lenguaje
caramelizado, como indico en el título del simposio, frente a un lenguaje más jurídico, un lenguaje más legalista o un lenguaje más administrativista. Se está perdiendo. ¿Por qué? Porque se considera que no es necesario expresar, usar o explicar nada que sea vinculado con cuestiones legales en una aplicación móvil de una administración pública. Consideran que al usuario cada vez más se entiende que no hay que darle explicaciones, que no hay que explicarle absolutamente nada, que no hay que indicarle ningún tipo de trasfondo jurídico y que solamente hay que, entre comillas, pues dejarle como que no entiende de lo que está hablando y cosas muy sencillitas, que sean muy cariñosas y que no le resulte impactante de un punto de vista que no sea agresivo frente a ese usuario y que no le genere dudas a la hora de usar ese servicio. Y esto es un problema jurídico porque la vinculación con una administración, el uso de una administración no tiene que ser ni asertivo, ni caramelizado, ni dulcificado, ni tampoco agresivo. El problema es que desde un punto de vista lingüístico, me refiero siempre como la ingeniería ve la lengua respecto a las apps, respecto al derecho, consideran agresión todo aquello que sea un lenguaje que no sea el lenguaje que se usa en la calle. Todo aquel lenguaje que no sea un vocabulario o no sea una construcción semántica que implique algo complejo, que no lo entienda la gente diariamente, consideran que eso es agresivo y que no se tiene que introducir dentro de una app o una web. Y el problema principal es que se está volcando la balanza a favor de este tipo de lenguaje caramelizado. ¿Esto qué está generando? Esto está generando muchos problemas jurídicos reales en el sentido de reclamaciones ante resoluciones de diferentes procesos que se inician en esta administración electrónica tan caramelizada, que está tan diluida y tan poco explicada que luego vienen reclamaciones porque las resoluciones de los procesos no son lo que pensaban el usuario que era lo que podía ser. Y esto implica a lo mejor la pérdida de derechos o la pérdida de diferentes procesos y procedimientos que podrían haber iniciado para una beca, para una ayuda o para cualquier otra acción que necesitaran frente a la administración y que la están perdiendo por ese lenguaje tan cariñoso que no le explica realmente a lo que va, sino que prácticamente le induce a que si esto es a lo que querías entrar, no te preocupes, que seguro que es para ti y seguro que te sirve, porque no se explica nada más. Tienes que ser muy técnico y saber muy bien dónde te estás metiendo para saber exactamente a lo que te estás enfrentando. Por ello, el problema principal que nos encontramos respecto a la caramelización del lenguaje legal es la falta de explicación al administrado de lo que necesita o de lo que necesita hacer frente a la administración. La administración electrónica se tiene que construir en base a un lenguaje que no sea agresivo, pero en base a un lenguaje que sea educativo, una lingüística jurídica que eduque al ciudadano frente a una administración cada vez más electrónica. Le tenemos que enseñar al ciudadano conceptos muy básicos respecto a lo que son las cuestiones de derecho para el día a día que va a necesitar para relacionarse en un futuro frente a la administración, puesto que cada vez la relación con un funcionario, con una persona cara a cara, va a desaparecer. Entonces, esa frialdad de una tablet o de un móvil no la podemos sustituir por un lenguaje tan dulce que parece que es un cuento de hadas y que estás entrando en un mundo de color de rosa en lugar de una administración. Una administración tiene que tener un lenguaje duro, pero no agresivo, sencillo, pero no diluido, un lenguaje específico y no general. Y todo esto no implica que algo que sea específico, concreto y muy especializado no implica que tenga que perder esa naturaleza jurídica que debe tener cualquier acto frente a la administración. No podemos dejarnos llevar por el hito o el impulso de la administración electrónica y a ver quién llega antes y quién tiene más cosas. Por ello, a modo de conclusión, creo que la administración electrónica está teniendo una serie de déficits respecto al lenguaje que se usa frente al administrado graves, que estamos encontrando con una administración electrónica en la que cada vez se entiende menos desde un punto de vista jurídico a dónde vamos y qué es lo que pretendemos ofrecer, en la que todo suena igual, en la que todo es muy cariñoso y eso está implicando que realmente no sabemos a dónde vamos.
no sabemos dónde vamos jurídicamente. Es necesario un cambio de paradigma, es necesario enseñar lingüística jurídica en las universidades y enseñar lo necesario para entender que el desarrollo de una app frente a una administración electrónica no es lo mismo que el desarrollo de una app frente a un comercio. Yo no puedo escribir desde un punto de vista lingüístico y de la misma forma una app para vender bolsos, chaquetas, pantalones o entradas de cine que una app que voy a vender, entre comillas, entenderme por vender, becas, ayudas, resoluciones, procesos, impugnaciones o juicios. No puede ser el mismo lenguaje, no puedo dejarlo y centrarlo nada más que en cuestiones de marketing. No se puede centrar, la administración electrónica no se puede hacer marketing con ella. No somos un comercio, somos una administración. No se puede dulcificar el lenguaje, hay que administrarlo, nunca mejor dicho, e intentar educar lingüísticamente a la gente frente a algo que es desconocido, pero no dulcificárselo como si fueran niños o niñas en las que no tienen capacidad de discernir lo que están frente a ellos. Muchas gracias. Cualquier duda me las podéis poner aquí en el simposio y nos vemos en Nodos.